Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 9 de marzo del 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando, como siempre, para seguir analizando esos temas de gran importancia para la nación. En este caso vamos a analizar el costo de la vida, es decir, ¿se ha mantenido, ha aumentado? ¿Cómo están haciendo las familias salvadoreñas para soportar los embacles que desde el año pasado venimos viviendo respecto a cómo ha aumentado la canasta básica y otros servicios? Además, ¿cómo se percibe la corrupción y qué es lo que está pasando respecto a la comisión que investiga los fondos hacia las ONG? Eso y más nosotros lo estaremos analizando con nuestra invitada estelar. Estamos hablando de la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Claudia Ortiz. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa. Un saludo también a la audiencia que está muy pendiente en esta noche y pues gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Encantado que nos haya aceptado la invitación, diputada, y también un gran saludo a nuestros amigos y amigas televidentes que nos ven desde las diferentes partes del mundo y también un fraterno saludo a una de ellas que principalmente nos ve día a día, como lo es Stephanie C. Villano. Así que un gran saludo desde la familia de Criterios. Vamos entrando en materia entonces respecto al costo de la vida. Diputada, como tal, ha aumentado, se ha mantenido y se ha aumentado, ha sido de una manera leve. Y si ha sido de manera leve, ¿cómo están haciendo las familias salvadoreñas para poder soportar esto? Hablemos primero de la parte política de este problema. A ver. Y yo creo que toda la población salvadoreña ha deseado durante muchos años, durante décadas, que sus representantes políticos respondan a ellos, a sus electores, y no a los intereses de pequeños grupos de poder económico o de poder político. Y eso es lo que tenemos que aspirar y tenemos que también observar si eso se cumple en la realidad. El mayor problema que se enfrenta actualmente desde las familias salvadoreñas es el alto costo de vivir. No solo el costo de los alimentos, que es una parte sumamente fundamental, el costo de la vivienda, el costo de los servicios básicos, también el costo del transporte y la calidad de transporte que tenemos, digamos, como contraparte de eso que invertimos o que gastamos. Y el tema de la inflación, es decir, en la medida que va aumentando los precios de los productos dentro de un país, es un problema que se ha estado observando un comportamiento a la alza desde mayo del 2021. ¿Sí? Claro, en un contexto de pandemia y pospandemia y con todas las situaciones que se veían pasar a nivel internacional, era previsible y a todos los especialistas lo decían que eso iba a suceder, que podemos tener una situación económica como la que tenemos ahora. Y además, con temas relacionados con los eventos climatológicos que hemos tenido, la tormenta Julia, por ejemplo, y otra serie de situaciones como el alto costo también de los insumos agrícolas, generaron el año pasado una producción menor de alimentos dentro de nuestro país. Entonces, lo que estamos viendo expresarse en este momento podría ser el inicio de un problema bastante grave, de una crisis alimentaria, por varios factores. El factor económico, por un lado, el factor de una producción menor de la que normalmente se ha tenido, por otra parte, y otro el tema de la situación climatológica. Hemos visto a nivel de los representantes políticos que tienen la mayoría en la Asamblea y que tienen el poder en el Ejecutivo, que no se han realizado acciones contundentes. Y se necesita para un problema tan importante. ¿Hay un bajo interés? Y a eso voy. Se necesitan acciones contundentes y llevarlas a cabo con valentía,
con determinación, porque no es juego lo que tenemos sobre la mesa, es el sustento de las familias, es la nutrición de la niñez, es que las familias puedan tener que comer, y ahorita realmente no alcanza para eso, no alcanza para llegar a fin de mes, no alcanza para mantener una dieta, digamos, nutritiva y una dieta que permita un desarrollo de las Diputado, personas. con la cuestión de los agromercados, ¿es esta una solución? Y si es una solución, ¿es a corto plazo o no lo es de ninguna manera? El tema de los agromercados es una medida que se tomó cuando en la opinión pública empezó a hablarse mucho del costo de los huevos y que este tema empezó a generar alarma en la población, que el cartón de huevos llegó a $6, incluso en algunos lugares a $7 o en otros pues un precio que no era realmente, estaba siendo totalmente excesivo. Hay gente que se está aprovechando también. Bueno, sí, pero eso es parte de una política pública también, ¿verdad? ¿A qué vamos? Un agromercado es una bonita idea, pero no va a resolver un problema, no lo va a atacar de forma integral. El hecho de solo permitirle a quien vaya a adquirir los productos solo un cartón de huevos por persona. Claro, es que al final, como le digo, no estamos atacando el problema en sí. A ver, en una familia que tenga 3 niños, ¿verdad? O 3 hijos, una familia de 5 personas, a ver, se le va un tercio del cartón de huevos en un desayuno, ¿verdad? Se le van 7 huevos en un desayuno, 8 huevos, depende de la familia. Entonces, al cabo de 3 días ya no tiene eso. Pero más allá de entrar en esos detalles, lo que quiero oír es que los representantes de los salvadoreños, los que gobiernan, los que gobernamos, tenemos que tener la valentía de proponer medidas que sean efectivas y que sean contundentes. Por eso, desde el partido Vamos, en septiembre de 2021 propusimos quitarle el IVA a la canasta básica y a otros productos de primera necesidad. ¿Qué ha dicho el partido del oficialismo? ¿Ha aceptado que algunos productos sí se les puede bajar el IVA? ¿Se está evaluando tan siquiera? No se está evaluando y ahí es donde yo voy, digamos, al meollo del asunto. ¿Por qué cuando se estaba haciendo la promoción de la famosa ciudad Bitcoin, por ejemplo, se hizo la propuesta, que creo que desde mi punto de vista es ofensiva, que a quienes invirtieran en Bitcoin en El Salvador, en ese proyecto, no se les iban a cobrar impuestos a los extranjeros? Pero la gente, los salvadoreños, sí tienen que pagar impuestos por lo que comen, para subsistir, y por las medicinas también. Entonces, es un tema de justicia y es un tema de enfocarse en las prioridades y en las realidades. Y en ese sentido, nuestra propuesta ha sido esa, y que lo discutamos en la Asamblea Legislativa, porque justamente es ahí el espacio de poder donde se deben tomar ese tipo de decisiones, y ahí estamos los representantes del pueblo. Pero, por otra parte, hemos visto medidas que han sido nada más paliativas. ¿Qué país queremos construir? Mire, un país donde vayamos al fondo del asunto, donde realmente produzcamos más alimentos de los que necesitemos importar. Actualmente es al revés. Actualmente la mayor cantidad de alimentos que se consumen adentro de nuestro país debemos traerlo desde afuera, cuando El Salvador tiene la capacidad y la ha tenido previamente de poder producir su propia comida. Eso es a lo que vamos, a un tema alimentario, y parece que nos están queriendo distraer con cualquier otra cantidad de cosas, pero eso tan fundamental es lo que nos estamos jugando en este momento, y si no tomamos medidas en este momento que nos preparen para eso, vamos a ir a una crisis mayor. Diputada, ayer en las redes sociales leí a alguien que escribía que no se le podía tildar a este gobierno que no estaba haciendo nada por la soberanía alimentaria, porque el discurso era que los gobiernos anteriores habían venido desbaratando el sistema alimentario desde la privatización y desde el cierre de una u otra institución. Este es un argumento válido para decir que, mire, si ahorita no se hace nada es porque los gobiernos anteriores fueron los culpables. ¿Cómo se responde a eso? No, bueno, si se ha llegado al poder es para dar un nuevo enfoque y resolver las problemáticas, aunque sean heredadas, ¿verdad? Porque al final son heredadas, pero eso no hay mucho que hacer. Pero sí se puede hacer hacia adelante. Se pueden tomar decisiones hacia adelante, teniendo en cuenta la necesidad de justicia y de atender las prioridades.
A eso voy ahora. Se han tomado medidas que han sido paliativas, reaccionando a cuando ya en la opinión pública el tema está muy fuerte. Pero lo que necesitamos es que hayan representantes que tomen las decisiones que puedan ser difíciles, por un lado, porque podría afectar intereses económicos de ciertos sectores, pero tomar esas medidas prontamente y oportunamente. También parte del tema relacionado con la soberanía alimentaria, que quiere decir tener la capacidad de sobrevivir con los alimentos que se producen dentro de nuestro país, pasa también por el tema del agua y de poder dar acceso a las fuentes de agua a quienes producen los alimentos y que el agua también sea prioritaria para el consumo humano. ¿La nueva ley del agua no resolvía eso o es que hasta la fecha eso solo ha quedado sobre el papel y no en la aplicación? Lo que pasa es que la ley del agua es una ley que tiene muchos artículos que son declaraciones de buena voluntad, como declarar el derecho humano, la priorización del consumo humano, pero ya cuando hace disposiciones más específicas de cómo se va a hacer eso, se contradice. Entonces se le dan privilegios mayores a las extracciones de grandes volúmenes de agua a costos más bajos en comparación con quienes hacen extracciones de agua para el consumo residencial, el consumo doméstico. Y también ahí estamos viendo el sector agropecuario, de los pequeños productores agropecuarios que están luchando para que no se les cobre el canon por uso de agua, que la usan para regar, para los regadíos, para los cultivos, que obviamente sin eso no hay producción agrícola en nuestro país. Y bueno, la ley no lo contemplaba, ¿verdad? Entonces tuvo que venir, después de mucha presión, la autoridad administrativa a hacer una excepción, pero en la ley está la obligación. Entonces, ¿por qué no se hizo esa ley bien desde el principio? Es ahí donde vemos la necesidad también de cambiar la forma en la que se toman decisiones en la Asamblea Legislativa, y para cambiar esa forma de decisión hay que cambiar la correlación para que haya un equilibrio más sano de poderes y para que las decisiones que emanan de ese órgano de Estado, yo no digo que en el pasado era así, ¿verdad?, que respondía a los intereses totalmente de la población, pero no importa tanto lo que ya pasó, sí, para recordarlo y para reconocerlo y aprender de eso, pero lo que necesitamos hacia adelante es que en la Asamblea Legislativa se hagan leyes que respondan a los intereses de la mayoría de la población y que abonen a construir un país no de abusos de poder, no donde el círculo de poder económico se sienta aún protegido, donde también se pueda abusar del dinero público y se dé permiso para robar mediante leyes que quitan la transparencia y quitan los controles. No, leyes que permitan mayor acceso a los derechos de las personas, le pongan candados al poder y al abuso de los recursos públicos y construya un país donde la justicia social pueda prevalecer. Y hablando de candados, hablando de justicia social como tal, ¿la población realmente percibe que la corrupción en comparativa con administraciones anteriores ha disminuido? El análisis tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como ustedes saben,
hace un par de semanas la casa encuestadora de Sid Gallup presenta unas estadísticas donde El Salvador se ubica en último lugar en cuanto a nivel de percepción de la corrupción. Apenas un 4% sobre el 72% que se percibe en la nación peruana. Es decir, estas cifras pueden ser verdaderamente un reflejo de que en la administración actual los niveles de corrupción son sumamente bajos, es nulo, y en todo caso, ¿qué tan reales pueden ser estas cifras? Vámonos con la perspectiva. Por favor, diputada. Bueno, hay ciertas mediciones de la percepción de corrupción. La corrupción es algo complejo de medir porque sucede en lo oculto. Sin embargo, hay diferentes mediciones de esto. También la ONG internacional, Transparencia Internacional, hace un índice de percepción de corrupción de la ciudadanía y de diferentes sectores económicos, sociales, académicos, institucionales también. Y por ejemplo, en esa medición El Salvador ha bajado y la tendencia ha venido hacia abajo luego de diferentes años. Y al final la corrupción es un problema grave en nuestro país porque se ha venido cerrando los espacios para la Contraloría de la sociedad y la Contraloría de las instituciones que se encargan de contarle las costillas al poder y de contarle las costillas a quienes han administrado fondos públicos, a quienes hemos administrado fondos públicos. Y en ese sentido, yo veo preocupante cómo hemos tenido a lo largo de este año, de este segundo año de legislatura, diferentes leyes que se han aprobado y reformas que se han aprobado que han debilitado fuertemente la posibilidad de luchar contra la corrupción, incluso desde el inicio de la legislatura. Llama mucho la atención cómo no solo dentro de la Asamblea, sino también en las instituciones del gobierno, cada vez más información que debería ser conocida por la población como un derecho, el derecho de acceso a la información pública, ahora se está reservando durante 7 años. Hablando del Instituto de Acceso a la Información Pública, en un principio, con la llegada del presidente Nayib Bukele, la población alcanzó a percibir si era necesaria la existencia de este instituto, si estaba haciendo bien su trabajo, o realmente se le quitaron todas las herramientas necesarias para que el instituto siguiera investigando y siguiera recibiendo cuentas. Esto podría percibirse como un debilitamiento en la transparencia y también en la democracia misma. Claro que sí. El debilitamiento no solo ha sido en el Instituto de Acceso a la Información Pública. La fuerza de estas instituciones que controlan el poder, que controlan el uso de los fondos públicos, que controlan la probidad en las decisiones que tomamos los funcionarios públicos, la fuerza es la independencia, ¿sí? Y es esa independencia la que se trastocó desde el 1 de mayo del 2021 de forma brutal cuando se destituyeron los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República. No solo porque se hayan destituido, que bien hubiese sido que los hubiesen destituido, ¿verdad? Pero si hubiesen nombrado nuevos bajo un procedimiento sumamente cuidadoso, con evaluaciones de sus perfiles, un proceso de cara al público, recibiendo las observaciones del público de los diferentes sectores relacionados a la justicia, pero no, se quitaron, lo cual estuvo mal hecho porque no cumplían los requisitos legales para destituirlos del cargo, pero esa misma noche estaban ya listas las personas que iban a asumir ante una total falta de independencia. También entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública, que era el último bastión donde la ciudadanía podía acudir y decir, mire, esta información es mi derecho saberla y no me la quieren dar. Ahora no tenemos nada de eso, no hay independencia. Desde una institución tan nueva como el Instituto de Acceso a la Información Pública hasta otra tan antigua en nuestra Constitución como la Sala de lo Constitucional, todas estas entidades de control a la corrupción, al abuso de poder, ya no responden a la ciudadanía, responden al poder
lo cual está totalmente en contra de su naturaleza. En el país que queremos construir, las instituciones de control, las instituciones que deben poner límites al poder, están al servicio de la ciudadanía, son independientes y le responden a la gente, le responden a la Constitución y a las leyes, no al poder de turno. Porque entonces, ¿qué de nuevo estamos haciendo? Nada. Algo nuevo, algo realmente innovador, algo realmente renovador de la política sería que los políticos estemos en la disposición de ponernos candados, y en el país que queremos construir, los políticos nos ponemos candados y darle ese poder a la ciudadanía. ¿Cómo se le puede responder a la narrativa respecto a que primero se maneja que la institucionalidad se ha vulnerado, que el respeto a la división de los poderes del Estado ha desaparecido, pero en la narrativa se dice no es que haya desaparecido, es que ahora los poderes del Estado, las instituciones estatales trabajan en conjunto, de manera organizada, de manera coordinada para servirle a la ciudadanía? ¿Cómo se le puede responder a esa narrativa? Esa narrativa es falaz, porque está bien que trabajen de forma coordinada y articulada las entidades del órgano ejecutivo, que son muchísimas, sin duda. Deben trabajar de forma articulada, pero la Asamblea no debe trabajar de forma articulada del Ejecutivo, la Corte no debe trabajar de forma articulada con línea del Ejecutivo, son independientes y están ahí para ponerle límites al poder, ¿sí? Una cosa es que se manden leyes, se analicen, pero como le digo, es una narrativa falaz. Si trabajar de forma articulada es que el Ejecutivo va a mandar la ley ya hecha y en la Asamblea Legislativa solo se va a apretar el botón verde sin ninguna discusión, sin ninguna consulta pública, sin tomar en cuenta las opiniones que se puedan vertir sobre eso, eso no es trabajar de forma articulada, eso es una obediencia total y someterse al poder, lo cual no responde al diseño de nuestra Constitución. Trabajar de forma articulada es que haya diálogo, es que haya respeto, que haya tolerancia a las críticas, a los pensamientos diferentes. Trabajar de forma articulada es que se respeten también los roles de cada entidad gubernamental, de cada órgano de Estado. Entonces, esa falsa gobernabilidad de la que se habla, simplemente viéndola desde un punto de vista real, es darle todo el poder al poder para que el poder haga lo que quiera, sin límites, sin responder por sus actos, y sin respetar la ley y sin respetar los derechos de las personas. Entonces, esa gobernabilidad yo más bien le llamaría carta blanca, cheque en blanco. Y no se puede tener un gobierno que tenga un cheque en blanco. Por eso hay que cambiar esa correlación de la Asamblea Legislativa, porque es en la Asamblea Legislativa donde el pueblo ejerce su poder a través de sus gobernantes. Por eso solo duramos 3 años los diputados, por eso el incentivo de la reelección de los diputados, por eso estamos de cara y cercanos a la población, porque somos los representantes, el poder del pueblo está en nuestra investidura. Y por lo tanto, si bien podemos apoyar ciertas políticas y programas de gobierno y leyes promovidas por el gobierno central, también nuestro deber al mismo tiempo es decirle, mire papito, eso no, así no, hasta aquí, porque aquí, si pasa de aquí, está violando la Constitución y los derechos de las personas, o no está respondiendo a las necesidades de la gente, como con esto del costo de vida. ¿Por qué se aprueban leyes para quitarle aranceles de importación a alimentos que no tenían ningún impuesto por los tratados de libre comercio e incluso afectando la producción nacional? ¿Por qué no se le quita el IVA a los alimentos acá y se incentiva la producción nacional? No hemos visto eso. Hemos visto un Ministerio de Agricultura donde han pasado 4 ministros en lo que va, ¿verdad? Casi que ministro por año. ¿Qué es eso? No hay una política seria, no hay un seguimiento, no hay una escucha de los sectores, no hay un trabajo articulado con la sociedad. Y entonces ahí es donde necesitamos un país, construir un país donde estas cosas no pasen, donde la gente tenga derecho a decir lo que necesita y tenga la expectativa de que va a ser tomado en cuenta. Ahora, con esto, desde el año 2021, que se asume la Asamblea Legislativa, ¿hay alguna iniciativa que el presidente de la República haya enviado a la Asamblea y que la Asamblea le haya dicho, presidente, revísela otra vez? ¿Ha pasado eso? No, definitivamente no ha pasado eso, ¿verdad? Más bien ya sabemos que si viene ahí, simplemente lo más seguro es que se va a aprobar sin mayor cambio.
Han habido algunos procesos que creo que fueron más por guardar las apariencias, porque se llamaron algunos sectores, se escucharon, pero no se incluyó las cosas más importantes que dijeron. Es decir, la puedo escuchar, pero lo que escucho no lo anoto. No lo anoto, o si me lo dijo, pero no me conviene, no lo voy a incluir. Y como tampoco a los partidos que estamos en la oposición se les da el derecho. Se nos está violentando pues los derechos de poder proponer nuestras propias propuestas. Hemos propuesto y ni siquiera se han tomado en cuenta, ni siquiera se agendan, ni siquiera entran en un expediente, cosa que me parece que violenta no solo el derecho de diputados, sino el derecho de la población de participar, porque muchísimas de las propuestas que esta servidora ha presentado no las he elaborado yo, sino que han sido apoyando a sectores importantes que han luchado durante años por temas. ¿Qué cosas hemos apoyado? Hemos apoyado, por ejemplo, que las víctimas de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado de la guerra civil en El Salvador puedan tener una ley para tener justicia. Hemos apoyado que las bordadoras que hacen trabajo a domicilio y que pasan largas horas bordando por un salario sumamente pobre, ¿verdad?, que no compensa el tiempo de trabajo, tengan mejores derechos y prestaciones sociales, o el sector de maquila. Hemos apoyado también a sectores ambientalistas, también propuestas de organizaciones de mujeres y así de jóvenes para que no sean víctimas de violencia, o a las madres y familiares de personas desaparecidas por la violencia de las pandillas también, porque nuestro enfoque es apoyar a las víctimas de cualquier tipo de injusticia y de violación a derechos. Entonces son cosas que se cierran las puertas a la discusión de importantes temas, y tenemos en estos momentos una asamblea legislativa que ya casi no sesionan sus comisiones, que si se las convocan las suspenden, o que son comisiones que duran poco, o que se ocupan como que son programas de entrevistas de televisión, porque llegan a los funcionarios y les hacen preguntas, pero no se toman decisiones. Entonces me parece que hay mucho que cambiar. Y en el tema de lucha contra la corrupción, que es con lo que comenzamos a hablar este segmento, se habla de esta comisión de ONGs que va a activarse nuevamente, y cuesta mucho pensar que si esta Asamblea Legislativa ha dado permiso para robar a través de leyes que quitan controles, ahora va a ayudar a fiscalizar el uso de fondos públicos. Y a eso nos vamos a referir. La Comisión de Investigación de Fondos hacia las ONG está funcionando. ¿Y cuál es la opinión de las ONG como tal? ¿Es algo justo lo que se está haciendo o realmente es, como dicen, parte de una persecución? Pausa y volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Como ustedes saben, no es la primera vez que se crea una comisión para investigación de fondos provenientes de ONG. Es decir, esto es una reactivación de una comisión que comienza entre el año 2021-2022. Para muchos esto era necesario, porque se menciona que entre tantas ONG existían aquellas denominadas ONG fachada. Para otros, opinan que esto no es más que una persecución para aplastar o intimidar a aquellos que piensan diferente de la narrativa o los argumentos que vienen desde la administración actual. ¿En dónde nos quedamos? Por favor, diputada. Son las dos cosas. ¿Cómo es que son las dos cosas?
A ver. Por un lado, porque cuando se crea esa comisión yo voté a favor, porque sí han habido casos de ONGs que solo han funcionado con algunos proyectos, pero que básicamente han sido utilizadas para sacar recursos del Estado. Solo la detengo ahí, diputada. Entiendo que incluso una de esas ONG, bueno, se le está señalando a uno de los diputados de Ghana de haber tenido una ONG fachada, según entiendo. Exacto, y así pueden haber otros casos, ¿verdad?, de ONGs que tengan estas características. Por supuesto que eso hay que investigarlo. Es que en el país que necesitamos construir, la corrupción y el uso irregular de fondos públicos se investiga y se sanciona, independientemente si ha sido de gobiernos del pasado o ha sido de funcionarios que han estado en el pasado o de quienes están gobernando y quienes tienen el poder actualmente. Tanto los que estaban antes como los que están ahora, si han hecho un uso irregular de fondos públicos, tienen que ser investigados y dar cuentas a la población, unos y otros, ¿verdad? Pero por un lado se crea la comisión para hacer una investigación del tema, bien, pero resulta que a todas las ONGs que son críticas les dicen ONG fachada. Entonces ahí hay una intención detrás de eso, hay una mala intención de poner a todas en el mismo grupo y de ocupar las malas prácticas de unos, muchos vinculados y aliados incluso con la actual administración, ¿verdad?, como el caso de ITEXAL y de uno de los diputados de la Asamblea Legislativa que está en la comisión que aprueba el presupuesto, ¿verdad? Entonces también ahí es donde uno dice, bueno, todos en la cama, todos en el suelo, porque lo que queremos es justicia, no revanchas políticas, ¿sí? Que independientemente de la afiliación partidaria, si alguien tiene una responsabilidad, que la cumpla, pero no porque tiene esa afiliación partidaria voy a hacer que cumpla este y este no. Entonces esa es la cuestión y la gente lo ve, la gente sabe que mucho de eso se ocupa para señalar con un dedo al adversario, aunque hayan 3 dedos señalando hacia quien lo está haciendo, ¿verdad? Para el año 2021, recuerdo que habían sido catalogadas 7 ONGs para investigar. Entre ellas, una de las ONG era la colectiva feminista Amorales, que fueron directamente a allanarles el local donde se reúnen. Esto puede ser tildado de una persecución contra estas ONG que al final terminaron demostrando que sus fondos eran lícitos tal cual, y podría haber un temor de que próximamente se vuelva a allanar las sedes de estas diferentes ONG. Claro, y esto, mire, eso lo hemos visto en países como Nicaragua, donde quienes son críticos han llegado al punto que las ONGs les quitan su personería jurídica, porque es un bastión de participación ciudadana y de pensamiento crítico que es necesario en todas las sociedades. Pero no solo las ONG viven con ese miedo, la ciudadanía vive con ese miedo en el marco del régimen de excepción, que por un lado podría haber servido para que exista un ambiente de mayor tranquilidad, que no sabemos hasta cuándo o exactamente cómo se ha logrado, pero por otra parte esa mayor seguridad del lado de la criminalidad ahora también se ha trasladado o se ha traducido en inseguridad jurídica, porque ahora no sabemos si cualquiera de nosotros, aunque viva con mayor tranquilidad, podría caer en ese margen de error, ¿verdad? Que ha sido un margen de error reconocido hasta por los mismos funcionarios que han implementado el régimen de excepción, hasta por el mismo presidente. Entonces, esa herramienta que ha servido también para infundir temor a la población decente y honrada es realidad y se nos está gobernando con temor. Se nos está gobernando a través del temor. Y eso no sé hasta dónde puede también dañar a una sociedad que lo que necesita es desarrollarse y conocer más sus derechos y perder el miedo de ejercerlos. Y estamos en una lógica diferente. Entonces, en el caso de las ONGs o el caso de otro tipo de investigaciones que se puedan hacer, desde el 1 de mayo de 2021 no tenemos ninguna posibilidad de un sistema judicial independiente. Y luego cuando se hace el decreto que manda a los jueces, a 1/3 de los jueces a jubilarse por decreto y se sustituye por una serie también de profesionales, que fue un proceso no tan exhaustivo como en otros casos también, o como tendría que haber sido,
y otra gran cantidad de jueces que están amedrentados, que están amenazados o que tienen temor que si no acatan ciertos lineamientos van a ser trasladados o van a ser destituidos. Entonces, la garantía de luchar contra la corrupción de forma independiente y de forma objetiva no la tenemos. Nos van a decir que es lucha contra la corrupción y la corrupción del pasado, pero no nos están diciendo que esas herramientas que se están ocupando para eso carecen de toda independencia y de toda imparcialidad. ¿Cómo se le puede responder a la narrativa que mencionó el oficialismo de que si las ONG tienen temor de ser investigadas es porque algo ocultan? ¿Cómo se le puede responder a esa narrativa? ¿O estamos hablando de una narrativa válida o de una narrativa falaz? A ver, cuando se ocupa el aparato estatal a nivel comunicacional también para señalar, ¿verdad? Señalar y poner bajo el escarnio público a X o Y entidad o persona o lo que sea. Entonces ahí es donde se puede también dudar un poco de que la intención puede ser hacer una investigación independiente cuando a una gran cantidad de la población salvadoreña que está bajo el régimen de excepción y que son inocentes y que no tienen un vínculo con grupos de crimen organizado, sus familias, aún presentando pruebas de su inocencia, no son tomadas en cuenta. Entonces ya estamos en una situación donde hay un juez y parte, donde quien tiene el poder no deriva a una entidad independiente, a un juez independiente, sino que se vuelve juez y parte. Ok, y siempre para seguir hablando sobre la percepción de la corrupción, que se haya derogado la CAP es algo para incentivar la inversión en la nación o nada más fue otra movida, como se le dice, para aumentar la misma corrupción. ¿Con qué nos quedamos? Eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como ustedes saben, hace unos meses se derogó la ley de adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Para muchos esto significaba un avance en el país, dado que mencionaban que la CAP establecía demasiados obstáculos como para que se hicieran diferentes proyectos, para que se contrataran a las instituciones o empresas pertinentes para ejecutar las obras de nuestra nación. Por otra parte, se menciona que esto no debió de haber sido así, no se debió de haber derogado, porque también representaba un mecanismo de Contraloría para saber cuánto se estaba gastando, en quiénes se estaba gastando y de qué manera se contrataban a esas instituciones o empresas para establecer y darles los proyectos para beneficio del país. Pero, ¿con qué nos quedamos entonces? ¿Era necesario derogarla o no? Y también, cuando es necesario hablarlo, cuando estamos próximos a la apertura de la construcción tanto del aeropuerto del Pacífico como del tren del Pacífico. Por favor, diputada. Los salvadoreños tienen un gran reto y ese reto es que sus representantes respondan a sus intereses y no a los de un grupo en el poder. Y la derogatoria de la ley LACAP, y no solo que se haya derogado la LACAP porque podía revisarse, podía mejorarse, incluso hacer una ley nueva, sí, como, ¿verdad?, finalmente se hizo, pero que respondiera a ciertos parámetros. Y hablemos del tema de las compras públicas, porque al hablar de compras públicas estamos hablando de economía y que hay una relación importante entre la economía familiar y las compras del Estado.
¿Cómo es esto? El Estado salvadoreño es el mayor comprador de un país. En un país como el nuestro, donde el sector público es bastante importante y no hay empresas tan grandes o más grandes nacionalmente como el Estado. Entonces el Estado es el mayor comprador y una gran cantidad de los fondos públicos, de nuestros impuestos, de aquellos que pagamos cuando vamos a comprar gasolina, los que compran gasolina o los que van a comprar sus alimentos o las medicinas, en todo eso van los impuestos. Entonces, todo eso que nos cuesta y nos está costando cada vez más pagar, y el Estado está recibiendo más dinero porque hay más, los precios son más altos, entonces el IVA que se recauda es mayor y hay todavía todo el año 2022 ha habido un exceso de recaudación. Ese dinero se va a ocupar para comprar suministros para hospitales, para escuelas, para las instituciones públicas, para contratar personal, para contratar consultores, para contratar empresas constructoras, para contratar, qué sé yo, todo lo que se ocupa, que es evidentemente gigante, una operación gigantesca. Entonces la ley LACAP era la ley que decía cómo se tienen que hacer la elección de los contratistas, cómo se tiene que hacer el proceso para hacer una obra pública y gastar el dinero de la gente en eso. Y ponía algunos candados para que no se diera a los familiares, a los cheros, a los financistas de campaña, etc. Pero cuando viene una asamblea legislativa, apretabotones, que solo aprieta botones verdes, y le van dando ley para que no ocupe la LACAP para el aeropuerto, ley para que no ocupe la LACAP para el tren, ley para que no ocupe la LACAP para la megacárcel, ley para que no ocupe la LACAP durante el régimen de excepción. Ya uno dice, momento, ley para que no ocupe la LACAP para la implementación del voto electrónico en el exterior. Todo eso, ya uno va viendo, puchica, como que les está gustando, ¿verdad? Y la cereza del pastel, ley para derogar la LACAP. Entonces hay que ser, no podemos pecar de inocentes. Esta diputada ha trabajado durante estos últimos 2 años por cuidar el bolsillo de la gente y por poner propuestas como esta de la que yo le he hablado, de canasta sin IVA, para que se cuide el dinero de la gente, pero también para que el dinero de la gente que está en los impuestos sea ocupado de una forma correcta y que no se pasen de listos aquellos que en lugar de cuidar los intereses de los representantes, cuidan sus propios intereses. Entonces, justamente, como yo les he venido diciendo, en el país que necesitamos construir y que queremos construir, la Asamblea Legislativa no le da permiso para robar al Ejecutivo, no le da permiso para contratar a cheros, a familiares, quitándole todos los candados. Le da indicaciones y le pone límites para que el poder no se abuse. Podríamos tener a la persona más santa administrando el gobierno, pero si no tiene los límites y las reglas claras y no se accionan esos mecanismos y se ponen esas normas, entonces hasta el justo peca, ¿verdad?, en arca abierta. Entonces se derogó la LACAP y se creó una nueva ley de compras públicas, una ley larga, ¿verdad?, como de, creo que alrededor de 100 artículos. La lectura de la ley duró como 2 o 3 horas. Su discusión duró como 1 hora y media, 2 horas. Discusión entre comillas. Y al día siguiente ya se estaba aprobando. Una discusión de 1 hora y media para aprobar una ley de más de 100 artículos. Sí, una ley larga. No le puedo decir el número exacto de artículos, pero una de las leyes más largas que hemos discutido, ¿verdad? Y ¿cómo es posible que algo tan importante que tiene que ver con los fondos públicos, que deben ser sagrados, pase de una forma tan light, ¿verdad?, de una forma tan ligera, tan descuidada? Entonces, justamente por más discursos que hayan de que esto va a ser bueno para el país y todo, claro que van a decir que es bueno para el país, pero los hechos están mostrando que están ocultando algo, porque hacerlo de forma tan rápida, tan express, sin dar pie para una discusión y que otros partidos políticos presentáramos otras propuestas,
y que otros sectores participaran y hubiese un debate nacional alrededor del tema, ¿verdad? Para ver hacia dónde queremos ir con esto. Entonces eso muestra que no se está velando por los intereses de la gente, se está velando, aquí sí lo podemos decir, creo yo, con bastante autoridad, parece que se está velando por otros intereses de quienes podrían tener acceso a ser contratistas del Estado. Y ahí es donde debemos preocuparnos, porque mientras la gente está pasando hambre, la semana pasada que andaba en Ilopango, una señora me dice, antes yo le podía dar desayuno a mi familia con $3. Una familia grande, ¿verdad? Una familia compuesta por 2 familias, básicamente, sí, ¿verdad? Con $3. Ahora, para darle desayuno necesito $5. Y yo gano $5 al día. Entonces, la gente se está viendo en problemas, ¿verdad? Está dejando de comprar pollos, está dejando de comprar carnita, está dejando de tener acceso a la alimentación más nutritiva o a las proteínas. Por eso el tema del alza del costo del huevo fue tan llamativo, porque es la última, digamos, recurso de acceso a proteína animal que pueden tener las familias, el alimento de proteína como más accesible, ¿verdad? Entonces... Y que por eso ha aumentado, entiendo, el consumo de pastas, el consumo de carbohidratos. El consumo de carbohidratos que no necesariamente van a abonar a una nutrición, especialmente en la niñez, ¿verdad? Y no podemos estar diciendo por un lado que estamos apostándole a la primera infancia y a la niñez, cuando uno de los aspectos más importantes para ese desarrollo es la nutrición, y por eso deberían tomarse medidas como las que nosotros hemos propuesto, pero hay otras cosas que se pueden hacer, como subsidios para las familias con más hijos, por ejemplo, y que están en condiciones más vulnerables, o apoyar más el tema de la comida de los centros escolares, o también creo que lo más profundo es trabajar para que este año podría ser un año de reconversión agrícola y escuchar al sector agropecuario, todas las gremiales agropecuarias de pequeños productores que son los que producen el alimento para nuestro país. Desde luego. Momento de irnos a nuestra última pausa comercial. No nos cambie, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como ustedes saben, desde hace semanas se viene analizando la idea de la reducción de municipios y la reducción de diputados. Pero en el caso de la reducción de diputados, ¿esto mejoraría la gobernabilidad? ¿Mejoraría en alguna manera la transparencia? Diputada, por favor. Bueno, yo estaría de acuerdo en iniciar la discusión con base en datos, con base en estudios, que me imagino que los hay, que pueden hacerse. De hecho, el próximo censo que se haría este año, pues sería una herramienta importante para tanto decidir número de diputados como número de municipios en el país. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga un cambio abrupto de esto cuando estamos ya en un año preelectoral y ya el calendario electoral está en curso, ¿verdad? Porque eso de estar cambiando las reglas en medio de la contienda, ¿verdad?, electoral, o en la preparación de la contienda electoral. Ya estamos a menos de un año. Estamos a menos de un año de las elecciones, entonces me parece más bien que es querer jugar a ser juez y parte, a trastocar las reglas y ponerlas a mi favor. Y si así aspira a tener un éxito electoral el oficialismo, me daría vergüenza ganar unas elecciones haciendo trampa, ¿verdad? O moviendo las reglas a mi antojo y para que los demás estén permanentemente en desventaja. Da mucho que pensar. Claro, y también esto pone en discusión el hecho sobre, se van a reducir la cantidad de diputados, pero también puede haber paridad de género, ¿se verá afectada? Mira, y de hecho ahora vemos menos diputadas mujeres que en legislaturas anteriores.
Y sabe que un factor que es muy importante en eso es la violencia política hacia las mujeres, de la cual sufrimos día a día, por parte de funcionarios públicos, de influenciadores del oficialismo, voceros del oficialismo, que les dan cámaras y les dan micrófonos en medios oficiales, en medios pagados por los impuestos de los salvadoreños. Y también por parte de diputados también que hasta promueven el acoso, digamos, de las faltas de respeto hacia las diputadas, sobre todo quienes estamos en la oposición, y promueven en sus propias redes cuando viene alguien y nos hace un ataque, ¿verdad?, personalmente. Entonces, entiendo que hubo un diputado de Ghana que propuso que para reducir ese tipo de situaciones, ese tipo de violencia, que decía que una mujer pues simplemente muévase de donde está y así se reduce la violencia, decía un diputado por ahí. Bueno, qué desafortunado, ¿verdad? Esperamos que no le toque alguna vez. Pero el tema de la violencia hacia las mujeres en política, que no solo se da con diputadas o quienes estamos como figuras públicas, sino a nivel municipal, a nivel al interno de los partidos políticos, es una forma que expresa el machismo, sí. Esa idea concebida de que la mujer no tiene por qué estar opinando, está mejor en un ámbito privado o no tiene por qué estar tomando decisiones, o es un ser muy emocional. Hay violencia para simbólica estar tomando también. Decisiones. Hay muchísima violencia simbólica. Yo solo les invito a que vean en mi Twitter, ¿verdad?, toda la cantidad de ataques que recibimos, que son orquestados, ¿verdad?, que a veces uno pone algo nada que ver y salen un montón de comentarios automáticos con insultos, ¿verdad? Entonces, eso desincentiva a otras mujeres también que podrían aportar mucho en el ámbito político para sumar y para dar soluciones a problemas de la sociedad. Creo que no podemos rendirnos ante esta ola de ataques, tenemos que seguir adelante porque si no la violencia hacia la mujer en el ámbito político habrá ganado. Entonces no van a silenciarnos, no van a hacer que dejemos de trabajar porque nuestra motivación no está en los aplausos o en los insultos, nuestra motivación está en trabajar por lo que es correcto. Diputada, le agradecemos que haya traído sus criterios y los haya puesto sobre la mesa para poder analizar la percepción de la corrupción actual y qué es lo que se está haciendo para intentar reducirla o si no hay mayores mecanismos. Esperamos que en una próxima ocasión tenerla para seguir analizando esos temas de tanta importancia. Cómo no, con mucho gusto, ha sido un placer. Yo deseo también pues, a la teleaudiencia que pasen una feliz noche, que descansen y que sigamos con criterio construyendo el país que todos soñamos. Así es, siempre con criterios. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.